Bienvenidos a Toque No Alem, el espacio donde historias reales revelan verdades que muchos prefieren ignorar. Hoy tenemos una invitada especial, Heidi, una mujer valiente que decidió romper con lo que ella define como una secta disfrazada de religión. Prepárate, porque su historia es impactante, llena de detalles inquietantes y, sí, mostrará cómo operan fuerzas oscuras detrás de estructuras que muchos consideran sagradas. Descubramos juntos por qué. Heidi, es un gran placer tenerte aquí. Cuando un oyente me dijo tu nombre, confieso que nunca me habría cruzado solo en tu camino. Pero algo me dice que no fue una coincidencia, fue la providencia. Gracias por estar aquí hoy, compartiendo esta conversación que, estoy seguro, abrirá los ojos de muchas personas. Gracias por aceptar la invitación. Ahora, sin más, quiero que nos lo cuentes todo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo fue crecer dentro de este sistema que, para ti, no es más que una trampa espiritual? Soy un esmormono, como muchos de nosotros nos llamamos, un esmo. Nací y crecí en la iglesia y hoy todavía vivo en Utah, más precisamente en Salt Lake City. Y puedo decir, abandonar este entorno es como despertar en un mundo donde todos los que te rodean siguen durmiendo profundamente. Aquí 8 de cada 10 personas son fieles a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O al menos creen en ella. Incluso aquellos que no siguen todas las reglas, los llamados falsos mormones, todavía se identifican con la fe. Y estuve así durante mucho tiempo. Me dejé llevar, hice lo que todos los demás hacían, sin cuestionar. Pero había algo diferente en mí, algo que, mirando hacia atrás, creo que era una especie de protección divina. Mi madre era una de esos falsos mormones. Vivimos en Idaho durante los primeros 10 años de mi vida, aunque Utah e Idaho son vecinos. La cultura mormona allí es mucho menos opresiva. Mi amigo JJ siempre bromea, la nave nodriza está en Utah. Y es verdad. En Idaho se puede respirar un poco más. Mi familia estaba pasando por un periodo turbulento. Mi padrastro era violento y yo pasaba mucho tiempo en casa de los vecinos, que eran evangélicos. Me bautizaron, me enseñaron los rituales, pero todavía no sentía el peso de la doctrina sobre mí. Esto solo llegó a los 12 años, cuando me fui a vivir con mi abuela. Y fue entonces cuando todo cambió. Mi abuela era una mormona con carnet, del tipo que asistía religiosamente al templo. Ella provenía de un linaje pionero, una de esas familias que fundaron la iglesia, que cruzaron los Estados Unidos en carretas para llegar a Utah. Cuando digo esto muchos no entienden el peso que tiene este linaje de sangre dentro de la iglesia. Es casi una cuestión de pureza espiritual. Mi abuela y su madre antes que ella eran descendientes directas de los primeros conversos, incluso provenientes de áreas como Acadia, Canadá. Los mormones se infiltraron en estas áreas, extendiendo su influencia, y mi familia estaba en el centro de ello. Para que te hagas una idea, todos los hijos de mi bisabuela iban al templo. Todo. Excepto uno, porque se casó con un converso, y eso, dentro de la iglesia, es casi un pecado. Desde pequeños, a los niños se les condiciona, un día irás al templo. Un día irás al templo. Y no es solo eso. Taladran en la cabeza de las chicas, no salgas con nadie con quien no puedas casarte. En la práctica, esto significa solo una cosa, solo puedes casarte con otro mormón. Dicen que aceptan a todos, pero en el fondo nadie quiere que su hijo se case fuera de la fe. Mi abuela se casó con mi abuelo, que tenía 16 años y era católico, a la edad de 14. Eventualmente se convirtió, pero nunca fue un mormón ferviente. Se pasaba la vida bebiendo y metiéndose en problemas, mientras mi abuela intentaba, a toda costa, mantenerlo a raya. Mi abuelo nunca fue al templo y sus hijos tampoco siguieron el camino de la iglesia. Mi madre estuvo cerca, pero nunca lo creyó realmente. Años más tarde, ella me confesó, nunca sentí que tenía que ir al templo. Y la presión sobre ella era enorme. No sabes lo que te estás perdiendo, dijeron. Solo allí tendrás la experiencia completa de Dios. Lo hacen todo el tiempo, te hacen sentir que si no obedeces, estás perdiendo tu salvación. No tuve esa claridad. Me criaron para creer que la iglesia mormona era la única verdadera, que solo nosotros teníamos el conocimiento completo, que ninguna otra religión en el mundo podía compararse. Incluso dicen que tienen verdadera masonería, sí, lo dicen,
aunque no es algo que mencionen a quienes no conocen el tema. Mi abuela me obligó a tragar todo esto, y a los 17 años, cuando comencé a tener citas en serio, ella se desesperó. Tienes que casarte, dijo. Si no lo haces, cometerás un error físico. Apenas conocí al chico, llevábamos 2 meses juntos. Pero ella insistió, insistió, insistió. Mi abuela quedó embarazada temprano y mi abuelo, como converso, nunca la acompañó al templo. Ella quería evitar que yo pasara por la misma vergüenza. El problema es que mi novio tendría que convertirse antes de que yo pudiera casarme en el templo. Y de todos modos, no hubo tiempo. Luego, en un giro absurdo, mis abuelos sugirieron, ¿por qué no te casas en Las Vegas? ¿Hoy? Pagaremos. Recordando que, en ese momento, estaba bajo tutela judicial, sin dinero, sin voz. No querían oír hablar de mi fiesta de graduación, querían verme casarme antes de ceder a la tentación. Y así, en 7 días, todo estaba decidido. Abuela, era todo un ritual, lavarlos a mano, colgarlos para que se sequen de manera sagrada, como si la propia tela llevara protección divina. Pero para mí, en ese momento, eran solo otra capa de control, otro recordatorio de que mi cuerpo no era mío. Que hasta mi ropa interior tenía reglas. Avanzamos por el resto de la ceremonia de forma borrosa. Las palabras que dijeron, las promesas que me hicieron repetir, todo parecía un guión que había memorizado desde la infancia, pero ahora, con mi barriga presionando contra la fina tela del poncho, me pareció diferente. Esto ya no se trataba solo de mí. Había una vida dentro de mí, y estaba allí, desnuda y vulnerable, haciendo juramentos que apenas entendía a un sistema que ya había tomado tanto. La ironía no se me pasó por alto, estaba siendo sellada por la eternidad, pero ni siquiera podía sellar mi maldito poncho. Después, mi familia me abrazó como si acabara de ganar la lotería espiritual. Mi abuela sonrió, mis tías lloraron. Mis tíos le dieron una palmada en la espalda a mi marido como si acabara de anotar el touchdown de la victoria. ¿Y yo? Sonreí. Asentí. Yo hice mi parte. Porque eso es lo que haces cuando has sido entrenado desde el nacimiento para creer que la obediencia es el único camino hacia el amor. Que si simplemente sigues las reglas, nada de café, nada de camisetas sin mangas, nada de pensamientos impuros, estarás a salvo. Serás elegido. Pero esto es lo que pasa con ser elegido, es una trampa. Porque en el momento en que te pasas de la raya, aunque sea un poco, el amor empieza a parecer condicional. Y estaba a punto de descubrir que tan rápido ese amor podía convertirse en otra cosa. Esa noche, después del templo, después de las fotos, después del pastel que mi abuela había pedido sellado por el tiempo y toda la eternidad descrito en glaseado dorado, mi esposo y yo regresamos a nuestro pequeño departamento. Me puse mis prendas nuevas, las que tenían las pequeñas marcas donde estaban cosidos los símbolos del templo, y recuerdo que me miré al espejo y pensé, esto es todo. Esta es mi vida ahora. No más preguntas. No más dudas. Solo el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Excepto, todavía estaba embarazada. Y la iglesia tenía ideas muy específicas sobre lo que eso significaba para mí. Y entonces, de repente, estás del otro lado. La habitación es dorada, silenciosa, casi sofocantemente sagrada, o eso dicen. Te sientas junto a tu marido, ahora sellado a él por el tiempo y la eternidad, y tratas de absorber el peso de lo que acaba de suceder. Pero la verdad es que apenas puedes respirar. El aire se llena de olor a velas, a tela nueva, a sudor acumulado en capas de ropa que nadie se atreve a quitarse. Miras a tu alrededor y ves a otras mujeres, todas con las mismas sonrisas tensas, los mismos ojos vidriosos, como si estuvieran tratando de convencerse de que esto era real. Y luego viene la parte de la que nadie te habla. La parte en la que te das cuenta de que a pesar de todo el ritual, toda la pompa, todas las palabras solemnes susurradas por hombres de traje blanco, todavía estás solo. Porque al final del día, lo que acaba de pasar no se trata de ti. Se trataba de él. Sobre el poder que ahora tiene sobre ti, sobre tu nombre, sobre tu acceso al cielo, sobre tu salvación. Eres una extensión de él, un apéndice espiritual, y lo único que te separa de ser completamente invisible es el hecho de que, sin ti, él no puede progresar. Sin ti, no está completo.
Y esta es la ironía más cruel de todas, eres a la vez indispensable y desechable. Sales de esa habitación sintiendo el peso de la ropa, el peso de las promesas, el peso de toda una vida de condicionamiento que te dice que este era el colmo de la felicidad. Pero algo dentro de ti se revela. Tal vez sea el cansancio, tal vez sea lo absurdo de haber estado 2 horas repitiendo gestos que no tienen sentido. Tal vez sea el hecho de que, en el fondo, sabes que no fue divino, fue solo teatro. Un teatro muy bien montado, con trajes caros y líneas memorizadas, pero sigue siendo teatro. Y luego te preguntas, si esto es lo que Dios quiere, ¿por qué parece tan malo? Si esta es la verdad, ¿por qué tienes que mentirte a ti mismo para creerla? Si esto es amor, ¿por qué te sientes tan pequeño? Pero no dices nada. Porque, después de todo, todos los que te rodean están sonriendo. Tu familia está orgullosa. Tu marido está radiante. Y no querrás ser tú quien lo arruine. Así que tragas saliva, aprietas su mano un poco más de lo debido y finges estar feliz. Porque, al final del día, eso es lo que se espera de ti. Eso es lo que te han enseñado a hacer desde que tienes 4 años, sonreír, obedecer y nunca jamás cuestionar. Y créeme cuando te digo esto, llegas al salón celestial y te sientas allí, como si fuera una cámara de descompresión. No hay nada que hacer allí más que absorber la belleza que lo rodea, un lugar que se supone representa el cielo, como si finalmente hubiera llegado. Y miras a tu alrededor y piensas, no sé si creo esto, pero es innegable que es hermoso. Los mormones tienen dinero, todo el mundo lo sabe, y no escatiman en gastos para que estos lugares luzcan divinos. Después viene la parte de sellado. Puedes hacer todo en el mismo día, pero son horas, 2, 3, tal vez más, de rituales repetitivos y agotadores. Tu cerebro ya está hecho jirones, tu alma está pesada y, sin embargo, la mayoría de la gente prefiere dividirlo en 2 días. No teníamos esa opción. Hicimos todo a la vez. Y luego te llevan al altar, o mejor dicho, a lo que ellos llaman el altar, una réplica exacta del templo de Salomón, según ellos. Te arrodillas allí, frente a 2 espejos enfrentados, creando un efecto de túnel infinito, una especie de portal. No me mires así, eso es lo que parece. Y en cada foto que he visto, sin importar el templo, siempre hay un brillo verdoso entre los espejos, como si algo no existiera de este mundo. Haces tus votos, promesas que alguna vez estuvieron selladas con sangre, no es que te cortaran. Pero la idea era clara, si rompías el juramento, merecerías que te arrancaran la lengua, te ahuecaran los ojos y te expusieran las entrañas. Tenía 19 años, casi 20, y no tenía idea de qué era la masonería. Solo lo descubrí años después, a los 37 años. En ese momento, era solo otro ritual extraño, algo que acepté porque, después de todo, era como una boda. ¿Y qué boda? No usas tu vestido de novia, el que pagaste una fortuna, el que tu madre soñaba con verte usar. No. Te vistes con un delantal verde, una túnica blanca y un traje que parece salido de un antiguo ritual, algo entre lo místico y lo ridículo. Debajo, por supuesto, puedes usar ropa normal, pero lo que importa es lo que hay arriba, el uniforme sagrado. Si tu familia no es mormona, como la de mi exmarido, católica que tuvo que esperar afuera, no pueden entrar. No hay intercambio de anillos, no hay te acepto, no hay nada como te imaginas. Simplemente repites palabras, haces promesas eternas, al final, te vas de allí como si nada hubiera pasado. Si tienes suerte, después te pones el vestido de novia, para las fotos, como si ese fuera el momento real. Pero no lo es. Y esto solo pasa si estás a punto de casarte, y tiene que ser pronto, porque no te dejarán hacer el ritual sin una fecha determinada. O si eres misionero. Los jóvenes de 18 años pasan por esto antes de ser enviados fuera de casa, a países extraños, sin familia, sin apoyo, con la cabeza todavía llena de preguntas. ¿Y si eres mujer? Si no estaba casada a los 21 años, la presionaban para que se casara o sirviera en una misión. No lo dijeron en voz alta, pero eso era lo que querían, que te comprometieras, que no pensaras en la universidad, en tu carrera, en nada más que su plan. Pasé 10 años de mi vida casada con un hombre que, al final, perdió el rumbo. Drogas, traición, mentiras. Me engañó con una mujer ya casada en un matrimonio polígamo. Una historia tan absurda que incluso mi abuela lo sabía y no me lo contó.
Me presionaron para que me quedara porque estábamos casados por el tiempo y por toda la eternidad. Incluso después del divorcio, no pude deshacerme de él. Para salir de un matrimonio en el templo, una mujer necesita otro hombre dispuesto a reemplazarla, a pasar por todo ese ritual nuevamente. Es como la poligamia espiritual, los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pero las mujeres solo tienen una oportunidad. Me quedé atrapada con él hasta que encontré a alguien nuevo, y mi segundo marido no era mormón, por lo que nunca cumpliría con los criterios. En el templo mormón de todos modos, así que hasta el día de hoy, técnicamente estoy casada con ese hombre de la iglesia mormona. Y voy a sacar mi nombre de ahí. Supuse que ya me habrían echado. Son casi 3 años que hablo abiertamente, alzando la voz. La iglesia mormona está al otro lado de la calle, ni siquiera a una cuadra de distancia. Nunca me echaron. Mis vecinos saben lo que hago. Algunas incluso son parte de la sociedad de socorro. Casi todas las personas que conozco que se han atrevido a cuestionar o hablar han sido excomulgadas. Creo que tienen miedo de hacerme esto por 2 razones, o por mi apellido, por mi linaje, y no quieren perderme, o tienen miedo de que convierta esto en un espectáculo público, que exponga todo de una manera que no puedan controlar. Entonces, parece que voy a tener que hacerlo de la manera más difícil, contratar a un abogado para borrar mi nombre de la iglesia, porque, hasta el día de hoy, todavía me consideran un miembro activo. Y me negué a hacer eso antes. Una vez me excomulgaron y fue un proceso burocrático y agotador. Supuse que sería más fácil irme que me echaran, pero nunca lo pusieron más fácil. Entonces, para aquellos que escuchan y piensan, ella simplemente no quiere seguir las reglas, simplemente no quiere dejar el café, solo quiere fiestas, bebidas, cigarrillos, no. Nunca hice nada de eso. Todavía no lo hago. Lo que les hicieron a los hombres es otra historia. Mi exmarido pasó por un consejo disciplinario y recibió 6 meses de libertad condicional, con la orden de cortarlo. Para mí, aunque estaba divorciada, cuando tenía novio y mantenía una relación fuera del matrimonio, pero estaba divorciada, no importaba. Porque, para el templo, todavía estaba casado. Me llamaron ante una junta disciplinaria, todo un circo, y pensé, espera un momento, estamos divorciados. En el papel, ante el Estado, lo sabes. Pero él recibió menos castigo que yo por hacerme infiel durante el matrimonio, cuando en realidad estábamos juntos, no separados. No. Así que sí, siempre es divertido. Los muchachos tienen un club de béisbol y eso es un hecho. Y así es como funciona. El sacerdocio lo es todo, y la mujer nunca tendrá el mismo poder que el hombre. Tienen algunos fragmentos en el templo, sí, algo llamado segunda unción, de lo que hablaremos más adelante, pero no es lo mismo. Solo eres salvada por tu marido. Y eso es lo que me dijeron cuando estábamos considerando regresar al templo. Estuvimos en esta indecisión por un tiempo y se les ocurrió, no te preocupes, no necesitas sellar a tu hijo contigo. Y yo, espera, nació más tarde, pero... Ellos explicaron, no, él nació en el pacto. Esto significa que si una pareja es sellada en el templo, los hijos que nazcan después quedan automáticamente vinculados a ellos. Pero si el niño hubiera nacido antes de la ceremonia, digamos, si yo hubiera estado embarazada y él hubiera venido al mundo antes de que selláramos el matrimonio, habríamos tenido que llevarlo físicamente al templo para sellarlo con nosotros. Pero mi hijo no es de mi exmarido, dije. ¿No necesitamos sellarlo con nosotros? No parece extraño, ¿y sabes qué respondieron? No. Él ya está en el acuerdo. Fue entonces cuando mi exmarido se asustó. Espera, me estás diciendo que si no hago esto, ese tipo, que no cuida a sus hijos, que siempre está drogado, que anda por ahí haciendo quién sabe qué, será él, padre espiritual, de mi hijo de sangre. Ellos guardaron silencio. La expresión de sus rostros no tenía precio. Él, que ya era pelirrojo, se puso rojo de ira. Nunca volvimos a tocar el tema del templo. Eso está fuera de discusión. Nunca volveremos a hacer eso. ¿Y yo? Me sentí aliviado. Quizás si hubiéramos regresado, nunca me habría ido. No sé. Pero empezar a cuestionar las cosas, los secretos, las contradicciones, era confuso. Sí, lo fue.
¿Pero con quién podría hablar? Si tienes preguntas reales sobre el templo, no esas preguntas tontas como ¿qué puedo o no puedo hacer para entrar? Porque eso es lo que responden, pero preguntas reales, no puedes hacérselas a nadie. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu mejor amigo. El único momento en el que se puede hablar de esto es dentro del propio templo, durante las ceremonias. Y luego no hay tiempo. Cuando finalmente llega al salón celestial, todos están agotados. Porque ya han pasado 2 horas y media de rituales. Eso es lo que hice, arrinconé a mi abuela en un restaurante y le pregunté sin rodeos, ¿qué diablos es todo esto? Y ella, como siempre, no dijo nada. No importa, en el cielo todo se resuelve, Dios es perfecto. No hay que preocuparse por estas cosas. Empecé a hacer preguntas más incómodas. Sobre mi tío loco, que ya se había casado unas 5 veces. ¿Con cuál de sus esposas tomará para la eternidad? ¿Todas? ¿Es como un enchufe espiritual que conecta a todos? Y ella, nosotros no nos preocupamos de eso. Dios se encarga de eso. Por supuesto. Ya me estaba amargando, pero todavía era joven, tenía unos 27 años. Y si antes mi vida ya había sido caótica, ahora se estaba convirtiendo en un auténtico torbellino. Me convertí en enfermera, madre soltera, me casé de nuevo, con un hombre que no era mormón, lo que solo complicó más las cosas. Mi exmarido siguió causando problemas. Mi abuela estaba cada vez más irritada conmigo por hacer preguntas. Mi madre, que nunca fue mormona, trató de advertirme y la llamé loca. Porque en ese momento no quería escucharlo, pero tampoco podía ignorarlo. Era como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. ¿Cómo se supone que voy a creer algo que no tiene sentido? Y mi madre, que siempre estaba afuera mirando hacia adentro, esa cosa. Mi abuela actuó como si estuviera cometiendo un delito con solo interrogarme. ¿Y lo peor? No estaba equivocada, al menos no desde su punto de vista. Para ella ya había cruzado una línea invisible, la que separa la fe de la traición. Pero ¿cómo podría traicionar algo que, en el fondo, ya no me apoya? Mi madre, en cambio, era la prueba viviente de que no todo estaba perdido. Ella, que siempre ha sido una verdadera cristiana, no de las que siguen reglas por obligación, sino de las que aman sin condiciones, nunca me abandonó. Incluso cuando me burlé de ella, incluso cuando llamé a su iglesia la Iglesia Rock and Roll de Jesús, solo porque tenían guitarras y un poco más de vida en los servicios. Para mí eso fue ridículo. Después de todo, la iglesia mormona era seria, silenciosa, llena de rituales que parecían salidos de un libro de historia antiguo. Pero hoy lo veo, lo que llamé ridículo era, en realidad, libertad. Y lo que yo llamé seriedad era simplemente control. Mi tío también intentó advertirme. Él, que se había convertido al cristianismo tradicional, intentó hablarme sobre las obleas de sangre, algo que, según él, formaba parte de los rituales mormones antes de que fueran cambiados. Me reí en su cara. Eso es mentira, dije. Pasé por el templo, lo sabría. Pero la verdad es que no sabía nada. Porque, en 1978 o 1980, la iglesia cambió la ceremonia. Quitaron las partes más grotescas, la recreación del corte de garganta, el vientre, la lengua. ¿Y yo? Solo conocía la versión limpia. Entonces, cuando mi tío insistió, vi más pruebas de que todos mentían. Cambiaron las reglas porque sabían que estaba mal, dijo. Pero no quería oírlo. Porque escuchar significaba admitir que tal vez, solo tal vez, estaba equivocado. Y eso era impensable. Mi estante, como lo llamamos en la comunidad ex-mormona ese momento en el que las dudas se acumulan hasta que ya no caben, estaba a punto de colapsar. Se pueden amontonar libros y libros de justificaciones, pero llega un momento en que el peso es demasiado. Y el mío se tambaleaba, peligrosamente a punto de caer. Fue entonces cuando la vida decidió darme un empujón. O mejor dicho, un puñetazo. Descubrí que tenía cáncer de tiroides, etapa 4. De repente estaba luchando por mi vida. Cirugías, radiaciones, una recuperación que parecía no tener fin. Y yo, que siempre había hecho todo bien, iba a la iglesia, seguía las reglas, me casaba en el templo. Me preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Mi salud siempre había sido frágil, pero esto era diferente.
Era como si el universo me dijera, estás buscando en el lugar equivocado. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo aterrador, mi abuela ya no estaba preocupada por mí. Ella apenas me preguntó cómo estaba. Toda su atención estaba puesta en mi hija, que en ese momento tenía 14 años. Comenzó a prepararla de la misma manera que me había preparado a mí, con las mismas historias, los mismos temores, las mismas promesas de un futuro celestial. Mientras tanto, el novio de mi abuela estaba a punto de ir a una misión y ella siempre hablaba de ello como si fuera lo más importante del mundo. Y yo era solo un problema por resolver. Fue entonces cuando Internet llegó a mi vida como una luz al final del túnel. Siempre fui curioso, un investigador nato, formaba parte del equipo de debate en la escuela. Era una de esas personas que no se calmaba hasta entenderlo todo. Y ahora, con acceso a información que antes me estaba prohibida, comencé a investigar. Y cuanto más cavé, más encontré. La Iglesia salió con ese lema, duda de tus dudas, no de tu fe. Como si dudar fuera pecado. Como si cuestionar fuera un signo de debilidad. Pero ya no pude tragarlo. Y luego vino el divorcio. Mi segundo marido, el padre de mi hijo, no pudo soportarlo. No sé si fue el cáncer, el estrés o simplemente el hecho de que ya no era la misma persona. Se cerró, como si prefiriera perderme ahora que enfrentar la posibilidad de perderme otra vez. ¿Y yo? Me sentí derrotado. Como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando. Fue en ese momento de desesperación que conocí a mi actual marido. Y él era como un espejo que reflejaba todo lo que estaba empezando a ver. Él también había sido mormón, pero lo dejó a los 16 años. No por rebelión, no porque quisiera una fiesta de fumadores, sino porque, incluso a una edad tan joven, ya sabía que no estaba bien. Sus padres todavía eran devotos, toda su familia vivía y respiraba la iglesia. Y, sin embargo, tuvo el coraje de decir, no es para mí. Y me dijo algo que me estremeció, en la doctrina mormona, cualquiera que sale, especialmente cualquiera que sale y habla de ello, se considera perdido. No hay redención. Estás al mismo nivel que un asesino. El siguiente paso es la oscuridad exterior, una especie de infierno mormón, donde estás solo, sin Dios, sin nada. Solo oscuridad. Y lo usan para asustarte. Si sales, si hablas, eso es lo que va a pasar. Entonces, además de perder a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, también estás amenazado con una eternidad de sufrimiento. Empecé a escuchar podcasts de mormones. Uno de ellos, Sean M.C. Craney, fue especialmente impactante. Había sido obispo, estaba en la cima de la iglesia y, sin embargo, lo dejó todo. Y hablaba de las mismas cosas que yo estaba descubriendo. Lo escuché en voz alta, por teléfono, porque en aquella época la gente no llevaba auriculares todo el tiempo. Era 2012, 2013, algo así. Y entonces, de la nada, mi abuela se puso en contacto. Cartas, llamadas telefónicas, misioneros llamando a mi puerta. Estaba desesperada. Te vas de la iglesia. Estás envenenando a los niños. Intenté calmarla, mamá, solo estoy escuchando un podcast. También escucho otros programas sobre Dios. Pero ella no quería saberlo. Para ella, ya había cruzado la línea. ¿Y lo peor? Ella tenía razón. Porque, en el fondo, ya sabía que no había vuelta atrás. Estábamos allí los tres, de la mano, mientras mi abuela respiraba pesadamente. Los tubos silbaban como el último aliento de una máquina que ya no tenía nada que ofrecer. La miré y vi, por primera vez en años, no a la mujer que me quitó a mi hija, que me acusó de ser un monstruo, que intentó destruirme, sino a la abuela que me enseñó a coser, que me llevó a tomar un helado después de la escuela, que lloró cuando dije que quería ser escritora. Y allí, en aquella habitación del hospital, con olor a antiséptico y a muerte inminente, comprendí que el perdón no era para ella. Fue para mí. Pero la vida no se detiene. Nunca se detiene. Mientras todavía intentaba recuperarme de esa montaña rusa de dolor, traición y redención, mi esposo recibió una llamada en medio de la noche. Fue la policía. Mi exmarido, el padre de mis hijos mayores, fue encontrado muerto en casa. Sobredosis. De nuevo.
Y esta vez no hubo una segunda oportunidad. Lloré, pero no como esperaba. No lloré por él, lloré por los niños que ahora tendrían que crecer sin un padre, por las noches en que él no estaría allí para asustar a los monstruos debajo de la cama, por las fiestas de graduación que se perdería. Lloré porque, en el fondo, sabía que él nunca había sido el villano de mi historia. Él era simplemente otro personaje perdido, como yo, como mi abuela, como todos nosotros, tratando de sobrevivir en un mundo que no nos daba el manual de instrucciones. Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que no olvidara que la vida es una sucesión de golpes, mi hija mayor, la que mi abuela intentó arrebatarme, me llamó llorando. Había descubierto que estaba embarazada. A los 17 años. Con un novio que apenas conocía. Y yo, que ya había pasado por todo esto, las acusaciones, las pérdidas, las noches de insomnio preguntándome si había hecho lo correcto, solo pude decir, vuelve a casa. Resolvamos esto juntos. Porque, al final del día, eso es lo que hacemos. No somos héroes. No somos santos. Solo somos mujeres tratando de no hundirnos mientras el mundo tira piedras. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Después de todo, después de las batallas judiciales, las mentiras, las muertes, las lágrimas, mi hija decidió dar a luz. Sostuvo a ese bebé en sus brazos y por primera vez, vi en sus ojos el mismo fuego que mi abuela debió haber visto en los míos cuando yo era joven. La misma terquedad. La misma fuerza. Y me di cuenta de que al final, no importa cuántas veces intenten quebrarnos. Siempre encontramos una manera de reconstruirnos. Aunque sea con la mano estrecha. Aunque sea con cicatrices. Aunque sea con una fe que ya no es la misma de antes. Porque la vida no se trata de no caer nunca. Se trata de aprender a levantar. Y a veces, levantarse significa perdonar a quien no lo merece. A veces significa amar a quienes nos hacen daño. Y la mayoría de las veces, significa mirarse al espejo y decir, sobreviví. Y seguiré sobreviviendo. Incluso si es un día a la vez. Aunque sea con un bebé en brazos y el corazón en la garganta. Aunque sea con la certeza de que mañana todo podría volver a colapsar. Pero al menos hoy estamos vivos. Y eso es más que suficiente. Grabado en su alma mucho antes de que cualquier trauma la sacudiera. Y tal vez fue precisamente esta fe ciega o esta necesidad desesperada de creer en algo más grande, lo que la llevó a buscar respuestas donde no había lógica. O peor, donde solo había oscuridad disfrazada de luz. Más tarde me habló de los rituales, cuando ya era demasiado tarde. De velas encendidas de formas extrañas, de palabras susurradas en idiomas que no eran los suyos, de la sensación de que algo respiraba en la habitación cuando la puerta se cerraba sola. Me reí en ese momento. Dijo que era el viento, que era el cansancio, que era su mente jugando una mala pasada después de todo lo que había pasado. Pero ella no se rió. Sus ojos estaban vacíos de una manera que nunca había visto antes, ni siquiera después de la violación. Era como si ella ya no estuviera allí, sino en algún lugar entre el miedo y la rendición. Y luego vino. El marido. No sé si fue amor, si fue desesperación o si fue simplemente otro intento de aferrarme a algo que parecía seguro. Pero un día ella lo trajo a casa, sin previo aviso, y supe de inmediato que algo andaba mal. No era solo la forma en que miraba a las personas, como si estuviera calculando el peso de cada persona antes de decidir si valía la pena. Fue silencio. Ese tipo de silencio que no es paz, sino ausencia de sonido antes de una explosión. Ella me dijo que él la hacía sentir protegida. Que él entendía su dolor. Que, por primera vez desde el ataque, podía dormir sin despertarse gritando. Debería haberlo sospechado. Debía haber visto las señales, las tontas excusas para justificar sus ausencias, los moretones que explicaba con historias cada vez más absurdas, la forma en que dejó de hablar de Dios y comenzó a susurrar sobre fuerzas que no podía nombrar. Pero me sentí muy aliviado al verla sonreír de nuevo. Estoy muy agradecido de escuchar tu risa, incluso si fuera frágil como el cristal. Entonces lo ignoré. Lo ignoré hasta el día en que ella llegó a casa con las muñecas marcadas y dijo, con una calma que me heló la sangre, que solo quería ayudarla a liberarse. Que las cuerdas eran por su bien. Fue en ese momento que entendí, ya no se trataba de religión. Ya no se trataba del pasado.
Se trataba de control. Sobre alguien que había visto la grieta en su alma y decidió que era una invitación, no una herida. Y le fallé. Fracasé porque, en lugar de arrancarla en ese mismo momento, dudé. Le pregunté si estaba segura. Si no quisieras hablar primero. Si no, prefiero esperar. Como si hubiera tiempo de esperar cuando el peligro ya estaba dentro de casa, sentados a la mesa, cenando como si fuera familia. Ella se fue esa noche. Y cuando la volví a ver, semanas después, estaba demasiado delgada, demasiado pálida, con una mirada que ya no era de miedo, sino de derrota. Dijo que lo había dejado. Que todo estaba bien. Que me iba a quedar en casa de un amigo. Pero vi la mentira en tus ojos. Vi la forma en que ella se estremeció cuando alguien levantó la voz. Vi las marcas en sus brazos que intentaba ocultar con mangas largas, incluso en verano. Y entonces, un día, ella simplemente desapareció. No hubo gritos. No hubo pelea. Solo una nota dejada sobre la mesa de la cocina, escrita con una letra que apenas reconocí como la suya. Mamá, me tengo que ir. No me busques. Te amo, pero no puedo quedarme más. Miré de todos modos. Durante meses. Durante años. Llamé a todos los hospitales, a todos los refugios, a la policía de todas las ciudades por las que pudo haber pasado. Pero Utah es grande y el mundo es aún más grande. Y algunas personas no quieren que las encuentren. Hasta que un día recibí una llamada. No fue ella. Fue una mujer que dijo que había visto mi número en el teléfono de un paciente ingresado en un centro psiquiátrico, en Arizona. Ella no habla mucho, dijo la mujer. Pero cuando hablas, se trata solo de ti. ¿Y de cuánto lo sientes? Fui allí el mismo día. Y allí estaba ella. Mi hija. Mi mejor amigo. Mi Eddie Jr. Con el pelo corto, los ojos hundidos y una nueva cicatriz en el cuello que no quería explicar. Cuando me vio, empezó a llorar. No es un grito de alivio, sino el tipo de llanto que surge de un lugar tan profundo que ya no hay lágrimas. Solo sollozos secos. Ella me contó todo. Sobre las noches que la encerró en el sótano. De las veces que él le hizo repetir que estaba sucia, que era débil, que solo él podía salvarla. De las veces que la obligaba a participar en rituales que ella no entendía, pero que la dejaban con la sensación de que algo malo le había entrado y no quería salir. Y luego me habló de la última vez. Sobre cómo la llevó al desierto. Sobre cómo la hizo cavar un hoyo. De cómo, cuando ella intentó huir, él la agarró por el cuello y le susurró al oído, si no eres mía, no eres de nadie más. Dijo que fue en ese momento que algo hizo clic dentro de ella. Que era como si una voz antigua, no la de ella ni la mía, sino algo más antiguo, más oscuro, hubiera susurrado. Ahora. Y luego cogió la pala. No sé qué pasó después. Ella no lo recuerda. Lo único que sabe es que se despertó cubierta de tierra, con las manos sangrando y él ya no estaba allí. Ella se escapó. Caminó kilómetros hasta encontrar un camino. Y cuando la policía la encontró, estaba sentada al borde de la carretera, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, repitiendo, no quería. No quería. La llevaron a la clínica. Dijeron que se había asustado. Que era peligroso. Eso necesitaba tratamiento. Pero sé la verdad. Sé que en ese desierto mi hija no estaba sola. Y sé que a veces la única manera de sobrevivir es dejar que la oscuridad dentro de ti haga lo que hay que hacer. Incluso si eso significa perderte para siempre. Punto. Para mí fue solo otra noche extraña en un viaje lleno de señales que insistí en ignorar. Pero los susurros no cesaron. Ni siquiera las miradas que mi hija lanzaba hacia las sombras cuando pensaba que nadie la miraba. Y ese nombre, Minerva, que salió de la boca de mi hija mayor como si fuera una advertencia, no una broma. Los pequeños lo repitieron entre risas, pero había algo en sus ojos que no correspondía con la diversión. Un miedo que no podían nombrar. Regresamos a casa y las cosas solo empeoraron. Empezó a cerrar la puerta de su dormitorio con llave por la noche. No con una llave cualquiera, sino con un candado que compró en una tienda de artículos esotéricos. Cuando le pregunté, dijo que era por si acaso.
¿Precaución contra qué? ¿Contra quién? No insistí. Ya había aprendido que cuando ella se acercaba así, era mejor no forzarla. Pero una noche me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. No hubo pasos humanos. Fueron arrastrados, como si arrastraran algo pesado por el suelo. Fui a la puerta y vi a mi hija parada en la oscuridad, mirando al vacío, con los brazos extendidos como si estuviera sosteniendo algo invisible. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ella no respondió. Simplemente sacudió la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño, y regresó a su habitación. Al día siguiente encontré marcas en el suelo del pasillo. No eran rasguños. Eran surcos profundos, como si hubieran arrastrado garras hasta allí. Y en el espejo del baño, escrita con lo que parecía lápiz labial, había una palabra, ella. Lavé todo. Me froté hasta que me quemó la piel de los dedos. Pero por la noche, cuando apagué la luz, escuché un susurro detrás de mí. No era mi hija. Era algo más viejo, más hambriento. Y entonces, en el reflejo del espejo, vi una sombra moverse donde no debería haber sombra. Fue entonces cuando entendí que el desierto no había sido el comienzo. No es el final. Mi hija ya estaba marcada mucho antes de poner un pie en ese camino. Y ahora, lo que sea que la siguió, también nos había encontrado a nosotros. Una sacerdotisa de Atenea, pura, intocable. Hasta que Poseidón la viola en el propio templo de la diosa. ¿Y qué hace Atenea? No castigues al dios del mar. No. Ella maldice a Medusa. Convierte tus cabellos en serpientes, tu mirada en piedra, tu existencia en una advertencia. Las mujeres no tienen derecho a la justicia, solo al silencio. Y allí, en medio de esa investigación, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Porque mi hija no solo era diferente. Estaba poseída por algo que no podía perdonar. Algo que no olvides. Algo que, como Atenea, prefiere castigar a la víctima antes que enfrentarse al verdadero monstruo. Mi marido y yo nos sentamos en silencio durante horas. No fue una coincidencia. No podría ser. El nombre Nerva no era un detalle aleatorio, era un sello. Una huella dejada hace siglos, como una firma en la piel de quienes se atreven a desafiar las reglas del juego. Y ahora, mi hija estaba en el centro de todo esto. ¿Recuerdas el desierto? ¿De la sombra del espejo? ¿De la voz que susurró cuando se apagó la luz? Todo era parte del mismo ritual. Su prometido no era solo un hombre extraño, era portador. Uno de los muchos que llevan adelante la maldición, como un virus que se propaga de generación en generación. ¿Y mi hija? Ella fue la siguiente víctima designada. Pero esta es la parte que nadie te cuenta, estas cosas no suceden todas a la vez. Empiezan poco a poco. Un comentario fuera de tono. Una decisión impulsiva. Un secreto que no debería ser un secreto. Y de repente te das cuenta de que ya no reconoces a la persona que creaste. Que te mire como si fueras el enemigo. Que ella elija a un extraño, cualquier extraño, antes que a ti. Intenté discutir. Intenté ser racional. Esto es una locura, no existe tal cosa como una maldición familiar, esto es algo sacado de una película. Pero luego recordé las noches en que mi hija se despertaba gritando, sin recordar por qué. Las veces que miró su reflejo y dijo, «Mamá, algo anda mal en mí». Y yo, como toda madre, dije, «Es solo una fase, pasará». Pero no sucedió. La última vez que la vi estaba parada en la puerta principal, con una bolsa en la mano y los ojos vacíos. «Ya no soy tu hija», dijo. Como si esas palabras pudieran borrar 18 años de risas, de fiebres altas, de noches de insomnio cogidos de la mano. Como si no hubiera visto el miedo en sus ojos cuando el novio habló de sus tradiciones familiares. Como si en el fondo no supiera que ella le tenía miedo. Y luego ella se fue. Pero las maldiciones no terminan con el adiós. Se prolongan. Ellos esperan. Y ahora, cada vez que suena el teléfono a altas horas de la noche, siento el mismo escalofrío. Cada vez que me miro al espejo y veo una sombra moverse en un rincón, me pregunto, ¿ella ya sabe lo que le hicieron? ¿Sigue siendo ella? Porque una cosa he aprendido,
estas cosas no eligen solo a las mujeres. Eligen familias. Las generaciones. Y si no rompes el ciclo, te tragará entero. Entonces dime, ¿todavía crees que es solo una coincidencia? Orando a Minerva en el templo, y él la ve, y ella es hermosa, y él es cautivado por ella, perdido en ese santuario. Y está la historia de Medusa, pero en lugar de que Minerva esté furiosa con él, como debería estar, se vuelve contra Medusa y la maldice con serpientes en la cabeza. Así es como sucede. Pero yo ni siquiera sabía eso. Entonces, mientras leía, comencé a investigar la historia de Minerva, ¿y qué surge? Minerva está en el estado de California. ¿Dónde estábamos? En California, justo después de eso. Y pensé, vale, esto se está poniendo raro. Incluso mi marido dijo, sí, eso es raro. Y fue él quien empezó a cuestionar, no sé qué está pasando, pero algo está pasando. Y luego vino el detalle más inquietante. Ella gritó Minerva, en sueños, como si el nombre le quemara la garganta. Lo único que pude pensar fue, ¿qué es esto? Y entonces mi segunda hija, la única hermana con la que todavía habla, la única persona de la familia a la que no se ha cortado, además de mi madre, llega a casa y me dice, ¿has visto su nuevo tatuaje? Respondí, ¿crees que lo vi? Estoy bloqueado, viviendo en otro universo. Pero ella insistió, no se trata del tatuaje, mamá. Es lo que representa. Y luego se sacó la manga y allí estaba, una medusa entera, serpientes enroscándose unas alrededor de otras, ojos vacíos, la maldición grabada en su piel. Ella dijo, espera hasta que veas la publicación. Y cuando lo vi, tuve que sentarme. Era una foto de ella, con un texto que todavía conservo, porque las palabras eran como cuchillos. Ella escribió, así me sentí después de la violación, llena de serpientes. Y leí eso y algo dentro de mí se rompió. Porque, mientras miraba, recordé a Lala, una invitada desde hace mucho tiempo en el programa, quien contó cómo las fraternidades universitarias adoraban a Manaba. ¿En realidad? Pensé. No sabía nada de eso. Y ahora, de repente, todo tenía sentido. Los tatuajes no eran solo arte. Fue un grito. Ella explicó, algunas personas me preguntan por qué no agregué flores o colores más bonitos. Pero la historia de Medusa no es bonita. Al igual que yo y tantas otras mujeres, ella fue violada y luego maldecida. Así es como me sentí, fea, sucia, en el fondo de una maldición. Pero también quería mostrar fuerza. Por eso, al lado de Medusa, hay un ángel de la guarda, un querubín. Porque sin él, no estaría aquí. Quería desaparecer de esta maldición, pero algo me detuvo. Un ángel. Ella no dijo de esta tierra. Dijo de esta maldición. Y me preguntaba, ¿un ángel la mantuvo bajo maldición? Porque desde entonces no he vuelto a hablar con mi hija. 7 años. Y lo intenté. Tuvo un bebé, se casó. Envié regalos, saris, los equivocados, por supuesto. Ella ni siquiera la abrió. Hasta que un día, en casa de los Traque, la vi. Estábamos todos en la mesa, mi madre me estaba mostrando una foto de su nieto recién nacido y dije, esto tiene que terminar. No estaba enojado. Fue solo una petición. Y entonces sonó el teléfono. Mi madre respondió y empezó a gritar. Como enfermera, mi primer pensamiento fue, algo le pasó al bebé, con la cesárea. Pero no. Ella me entregó el teléfono, aterrorizada, y yo no supe qué hacer. ¿Respetar los límites? ¿Romperlos? Terminé diciendo, te amo. Espero que todo esté bien. Y ella respondió, te amo. No, te amo. Tú. Y luego dijo, un rayo cayó en su casa, voló una pared, se incendió. Su marido, bombero y piloto, se apresuró a apagar el incendio. Él está bien, dijo. Y colgó. Al día siguiente, mi madre recibió una llamada. Era el yerno, gritando, si vuelves a hacer eso, te garantizo que nunca más te hablará. Y lo entendí. No fue una pelea familiar. Fue una guerra espiritual. Porque, como dice Efesios, no luchamos contra sangre y carne,
sino contra principados y potestades. Y mi hija estaba en medio de eso. Por eso os pido, orad. Ora como una madre que sabe que el enemigo no juega. Ora como quien entiende que el diablo no juega limpio. Porque tengo miedo de que si me acerco, él lo usará en mi contra. Es peligroso. Pero no me rendiré. Lucharé en el mundo espiritual, donde ocurren las verdaderas batallas. Y te pido que pelees conmigo. Porque esta es una guerra por un alma, y las almas no tienen precio. Y es por eso que necesitamos hablar de estas creencias, estas doctrinas que distorsionan el Evangelio. Porque, como dice Gálatas 1, 8-9, el que predica otro evangelio, está bajo maldición. Y cuando miramos las sectas, los rituales ocultos, los símbolos que se infiltran en nuestras vidas sin que nos demos cuenta, entendemos, no es una coincidencia. Es estrategia. Y si no despertamos, si no exponemos estas mentiras, nos devorarán, una generación a la vez. Intentan normalizar lo inaceptable. Porque, como ven, cuando una institución oculta sus cambios, cuando reescribe su propia historia como si fuera un borrador desechable, eso no es evolución, es engaño. Y el engaño no viene de Dios. La Biblia es clara, toda palabra de Dios es pura, escudo es a los que en él confían, Proverbios 30, 5. Si la verdad es eterna, ¿por qué entonces los hombres sienten la necesidad de editarla? ¿Por qué José Smith necesitaba 5 versiones diferentes de la misma visión? ¿Por qué sus libros sagrados se revisan como contratos de empresa, con notas a pie de página que parecen más excusas que revelaciones? Y no nos equivoquemos, estos cambios no son detalles. Estos son fundamentos. La poligamia, por ejemplo, se enseñaba como una doctrina divina, hasta que la presión social y las leyes de los hombres los obligaron a retroceder. Pero lo que no te dicen es que, entre bastidores, la práctica continuó durante décadas, bendecida por los mismos líderes que negaron su existencia. Esto no es adaptación. Es hipocresía vestida de santidad. Y hablando de santidad, hablemos del templo. Sobre lo que sucede dentro. Sobre el momento en que una madre embarazada se ve obligada a repetir rituales en nombre de los muertos, incluidos criminales, asesinos, personas que nunca aceptarían su evangelio en vida. ¿Crees que Dios aprueba esto? ¿Que necesita representantes humanos para salvar almas? ¿Que delega su trabajo a actores que interpretan papeles como en un teatro macabro? La Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio, Hebreos 9:27. No hay una segunda oportunidad. No hay ceremonias póstumas. No hay tratos con el más allá. Esta es una invención humana, y una invención perversa. Y no creas que este es solo su problema. Tus antepasados están ahí, en sus registros. Tu apellido, tu árbol genealógico, todo lo catalogado, todo lo utilizado. No lo hacen por amor a la historia. Lo hacen porque creen que al bautizar a sus muertos están formando un ejército celestial. Un ejército que, según ellos, un día gobernará la tierra junto a Jesús, o mejor dicho, junto a su Jesús, un hombre de carne y hueso, hermano de Lucifer, que necesitaba un cuerpo físico para convertirse en Dios. Sí, has leído bien. Para ellos, Dios alguna vez fue como nosotros. Y nosotros, si somos fieles, podemos llegar a ser como Él. ¿No es esto una blasfemia? No es la misma mentira que susurró la serpiente en el Edén, seréis como Dios. Y ahora, volvamos a José Smith. El hombre que afirmó haber traducido planchas de oro con la ayuda de piedras mágicas, sí, piedras videntes, como las que usan los hechiceros. El mismo hombre que fundó una tienda de magia, que practicaba la adivinación y que fue detenido por fraude. El mismo hombre que, a la edad de 14 años, tuvo una visión en la que Dios y Jesús, dos seres distintos, según él, le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia existente. ¿Conveniente, no? Sobre todo cuando, años después, fundaría el suyo propio. Pero lo más aterrador no son las contradicciones. Es coherencia con el ocultismo. El ángel Moroni, el que aparece en lo alto de los templos, no es un ángel real. Era un hombre un guerrero nefita, según la narrativa mormona que, después de morir, fue exaltado y transformado en un mensajero celestial. Esto no es cristianismo. Esto es espiritismo.
Es nigromancia disfrazada de revelación. ¿Y las fechas? Ah, las fechas. José Smith recibió a Moroni en los equinoccios de otoño y primavera, exactamente los periodos en los que los magos y ocultistas creen que el velo entre los mundos se vuelve más delgado. ¿Coincidencia? ¿O estrategia? Y no lo olvide, José Smith era masón. Ni un aprendiz, ni un principiante, un maestro masón, ascendido a ese grado en un solo día, algo que normalmente lleva años. ¿Y qué enseña la masonería? Misterios. Rituales. La idea de que el hombre puede llegar a ser divino mediante sus propios esfuerzos. Ahora mire el templo mormón. Los símbolos, los apretones de manos, los juramentos de sangre. Todo copiado, todo adaptado. Incluso hoy lo admiten, con un vídeo de YouTube, como si fuera algo trivial. Ah, sí, José Smith era masón, pero muchos lo eran en esa época. Como si eso justificara la infiltración de prácticas ocultistas en una supuesta iglesia cristiana. ¿Y lo peor? Saben que están perdiendo terreno. Internet expuso sus mentiras. Las ediciones antiguas de sus libros, las declaraciones contradictorias de los profetas, los escándalos financieros, los casos de abuso, todo está ahí, accesible con un clic. Por eso intentan controlar la narrativa. Por eso enseñan que cuestionar es pecado. Por eso dicen que la duda es obra del diablo. Porque en el fondo lo saben, si la gente empieza a pensar por sí misma, el castillo de naipes se derrumbará. Entonces pregunto, ¿cuánto tiempo toleraremos esto? ¿Hasta cuándo permitiremos que a nuestros hijos se les enseñe a reverenciar a los hombres en lugar de a Dios? ¿Hasta cuándo seguiremos fingiendo que estas doctrinas no son una afrenta al verdadero evangelio? La Biblia nos advierte, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo 7 y 15. Y estos lobos no están solo en las sombras. Están en las calles, en las universidades, en los templos dorados, sonriendo mientras distorsionan la verdad. Pero hay esperanza. Porque la luz siempre vence a la oscuridad. Y la verdad, por muy escondida que esté, siempre encuentra un camino. Así que si tienes un ser querido involucrado en esto, no te rindas. Orar. Hablar. Muestra las contradicciones. Porque al final no se trata de ganar un debate. Se trata de salvar un alma. Y las almas, hermanos míos, no tienen precio. Dicen que en aquel entonces todo el mundo practicaba magia. Ah, fue solo magia popular, no te preocupes. Como si eso fuera un factor atenuante. Pero cuando rascas la superficie, la verdad se desangra. No fue solo un pasatiempo inocente. Fue magia salomónica. Y esto no es un juego de niños. Es un pacto con fuerzas que no se someten a excusas poco convincentes. Los registros no mienten. Willard Chase, el vecino que testificó contra José Smith en el tribunal, no estaba inventando historias para difamar a un enemigo. Estaba plasmando en papel, bajo juramento, lo que vio con sus propios ojos, un joven vestido de negro, montado en un caballo negro, saliendo de madrugada para invocar a un ángel. No una vez, sino todos los años. Y no fue solo eso. Había círculos dibujados en la tierra, varas de adivinación, sacrificios de animales, un cordero negro sacrificado, su sangre derramada en rituales que no dejaban dudas sobre su naturaleza. Esto no era magia popular. Era algo mucho más oscuro. ¿Y lo peor? Chase no fue el único. Hubo otros. Muchos otros. Intentan desacreditar a los testigos diciendo que solo eran enemigos rencorosos. Pero, ¿cómo podemos explicar que José Smith, cuando era niño, fuera tratado por un médico de Harvard, el Dr. Nathan Smith, si su familia era tan pobre e ignorante como la retratan? Es demasiada coincidencia que el apellido sea el mismo. Ah, no tiene ninguna relación. Dicen. Pero los registros muestran que las familias Smith y Justice vivían a pocos kilómetros de distancia en Massachusetts, en las afueras de Salem. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque los Smith no eran una familia cualquiera. El bisabuelo de José, Samuel Smith, fue uno de los responsables de la condena de Mary Duty, una mujer ahorcada acusada de brujería. ¿Y adivina qué? Exactamente 132 años después, el mismo día del año,
José Smith dice que recibió las planchas de oro de manos del ángel Moroni en el equinoccio de otoño. Un detalle que no se puede pasar por alto. ¿Fue solo una coincidencia macabra? ¿O había algo más detrás de esto? Intentan justificar todo con excusas. La Biblia solo es correcta en la medida en que ha sido traducida correctamente. Como si esto borrara el hecho de que el propio libro de Gálatas advierte: aun si un ángel del cielo os predicare otro evangelio, sea anatema. Gálatas 1:8. Pero José Smith tenía un ángel. ¿Y los platos? Ellos desaparecieron. El ángel los llevó de vuelta. ¿Conveniente, no? Y no se detiene ahí. Los líderes mormones han declarado que solo ellos poseen la verdadera masonería. ¿El resto del mundo? Corrupto. Pero ¿no es la masonería una institución antigua, con raíces que se remontan a siglos atrás? ¿Cómo puede una iglesia fundada en el siglo XIX reclamar exclusividad sobre algo que existía mucho antes? La respuesta es sencilla, porque su verdad no está respaldada por la historia. Se basa en mentiras bien dichas. Y cuando las mentiras quedan al descubierto, recurren al mismo argumento: no lo entiendes. Es un misterio sagrado. Pero la verdad no necesita misterios. Ella necesita pruebas. Y la prueba, hermanos míos, está ahí, en los registros históricos, en las declaraciones juradas, en las contradicciones flagrantes. No se trata de atacar una fe. Se trata de exponer un fraude. Porque, al final, no son solo las doctrinas las que están en juego. Son almas. Y las almas no se pueden comerciar. Y lo aterrador es que en el fondo estaba tratando de acercarme a Dios. Estudié la Biblia con fervor, escribí todos los pecados familiares, busqué respuestas en Derek Prince e incluso me rebauticé, todo para sentir que estaba en el camino correcto. Pero algo dentro de mí se resistió. Cuando una voz susurraba: investiga esto, retrocedía. No, esto es ocultismo, esto es peligroso. Y, sin embargo, la curiosidad ardía. Era como si algo, o alguien, me empujara hacia adelante, incluso en contra de mi voluntad. Luego vino el nombre, John Dee. Un ocultista de la corte de Isabel I, un hombre que creía hablar con los ángeles. Pero no eran ángeles. Eran entidades que dictaban símbolos, creaban alfabetos enteros, el enoquiano, un idioma que todavía se utiliza en los rituales de hoy. ¿Y lo más inquietante? Estos símbolos se parecían demasiado al egipcio reformado de José Smith. Las mismas líneas, los mismos patrones. ¿Coincidencia? ¿O el mismo juego repetido a lo largo de los siglos? Porque el patrón es siempre el mismo. Un hombre recibe una revelación. Aparece un ser sobrenatural, ángel, alienígena, espíritu, y ordena: escribe esto. Crea un libro. Funda una religión. Y el hombre obedece, convencido de que está sirviendo a algo mayor. Pero hay un precio. Siempre lo hay. En el caso de John Dee, los ángeles le ordenaron intercambiar esposas con su asistente, Edward Kelly. ¿El resultado? Ruina. Familias destruidas. Y al final, Dee abandonó la magia, arrepentida. Y no es solo él. Crowley, la gran bestia, recibió mensajes de Aiwass durante su luna de miel, un ser que lo llevó a prácticas que la mayoría no se atreve a mencionar. Haber y Parsons, en el desierto, convocaron fuerzas a través de Babylon Workings, ¿y qué pasó? Traición, robo, rituales de carácter sexual. Siempre sexo. Siempre el poder. Siempre la misma moneda de cambio. Con José Smith, no fue diferente. Las planchas de oro, el ángel Moroni, la traducción hecha con una piedra en el sombrero, todos hacen eco de los métodos de Dee y Kelly, quienes usaron un espejo de obsidiana para ver los mensajes de los ángeles. ¿Y qué vino después? Poligamia forzada, matrimonios con niñas, adulterios disfrazados de revelación divina. La primera esposa, Emma, se quedó sola mientras él recibía sus visiones. ¿Y el hijo que nació poco después? Deformado. Muerto. Lleva el nombre de Alvin, el hermano de Joseph que había muerto poco antes, envenenado, de hecho, por un medicamento para el estreñimiento. 2 primogénitos muertos. 2 sacrificios.
Porque eso es lo que exigen estas entidades. No es amor. No es ligero. Es un intercambio. Es sangre. Y cuando miras los rollos mágicos de la familia Smith, aquellos que la Iglesia mormona insiste que no son de José pero que aún pertenecen a su linaje, ves el mismo patrón. Símbolos, invocaciones, rituales. Una familia impregnada de magia mucho antes de que aparecieran las planchas de oro. Y lo más triste es que, para quienes crecen en este entorno, nada de esto les parece extraño. Es normal. Es sagrado. Es la voluntad de Dios. Pero cuando tiras del hilo, cuando miras hacia atrás, a Crowley, a Dee, a Muhammad, a Haber, ves que la misma historia se repite. Un hombre, una revelación, un libro, y un precio a pagar. Las almas no son moneda de cambio. Y cuando una religión comienza con un pacto, no importa cuántas veces repitan que es amor o verdad. Al final siempre hay un acreedor. Y él no perdona. Murieron juntos, como si eso justificara todo. Era suyo y eso es lo que hacen. ¿Pero qué son estos objetos? La Iglesia los llama protección. Una protección con cruces templarias, sellos demoníacos, extraídos directamente de grimorios de magia ceremonial, libros que no existían antes en ningún otro lugar. Entonces dime, ¿qué hace una familia con algo como esto? No importa si era Joseph o Hiram, el traje era lo que llevaban. Y no se trataba solo de una superstición pasajera. José Smith murió con un talismán de Júpiter en el bolsillo, tomado directamente de las llaves de Salomón. No es algo que un cristiano promedio usaría. No es algo que un cristiano deba usar. Pero lo usó. Hasta el final. ¿Y cómo sabemos que era suyo? Porque su esposa, Emma, lo reconoció como su posesión más preciada y exigió que se lo devolviera. Lo conservó por el resto de su vida, junto con un mechón de cabello de él, que llevaba alrededor de su cuello. Pero la historia no termina ahí. Exhumaron los cuerpos en descomposición de los hermanos, convirtieron los ataúdes en bastones, sí, bastones hechos con la madera de los ataúdes donde se habían podrido durante años, e incrustaron mechones de sus cabellos en las manijas. Estas reliquias pasaron a los siguientes profetas. Brigham Young, Heber C. Kimball y otros. No me lo estoy inventando. Todo está allí, en el Museo del Patrimonio de los Pioneros de Utah. Ve a verlo con tus propios ojos. O mira el episodio 172, donde te muestro cada imagen, cada documento, porque sé que a primera vista parece una locura. Yo mismo lo dudaba cuando comencé a investigar. Pero es real. Y es por eso que necesitas entender. ¿Crees que es una vocación noble estudiar lo oculto? A mi madre casi le da un infarto cuando se lo conté. Esto es cosa del diablo, no te metas. Pero insistí, está en su historia. Está en sus rituales. Es importante. Porque José Smith no solo engañó a millones, sino que también me engañó a mí. Llevaba aquella ropa interior masónica, con la escuadra y el compás bordado sobre mis pezones, una regla invertida sobre mi ombligo y otra sobre mi rodilla. ¿Por qué? Nadie en la iglesia explica. Nadie cuestiona. Es sagrado. Es un secreto. Eso es lo que haces. Y cuando mueren, son enterrados con él. ¿Por qué? ¿Por qué ceremonias masónicas? ¿Por qué magia? ¿Por qué invocar sigilos? Y luego viene la corporación. Porque, al final, también la fe se convierte en un negocio. José, al menos, creía en lo que estaba haciendo, por muy distorsionado que estuviera. ¿Brigham joven? Ya tenía el ojo puesto en el dinero, las alianzas políticas, el poder. Con el tiempo, la Iglesia se convirtió en una máquina de influencia, una sombra de lo que debería ser. ¿Y hoy? Hoy es una corporación corrupta disfrazada de religión. Pero antes de terminar, hay algunas verdades que es necesario decir. Verdades que intentan ocultar, distorsionar o simplemente negar. Enseñan que Lucifer es el hermano de Jesús. Que algunos pecados no están cubiertos por la sangre de Cristo. Que Jesús no nació de una virgen. Que fue concebido como cualquier otro hombre, con pasiones y placeres, sí, eso dicen. Y no es algo que compartan abiertamente en las reuniones dominicales. Pero está ahí,
en el diario de discursos, en los registros que intentan borrar cuando no les conviene. Y hay más. Según ellos, no fuimos creados en el momento de la concepción. Existíamos antes, como espíritus en un plano premortal. Elegimos a nuestros padres, nuestras pruebas, nuestros dolores. Si tu vida es un infierno, es tu culpa. Tú elegiste esto. ¿Y la misión de la Iglesia? Trae tantos espíritus a la Tierra para que algún día puedas tener tu propio planeta, porque, al final, eso es lo que Dios quiere. Elohim, por cierto. Un sustantivo plural. Un nombre que hace referencia a entidades de otros planos, a fuerzas que no necesariamente son divinas. ¿Vio José Smith algo ese día que encontró las planchas? Creo que sí. No creo que estuviera alucinando, aunque los rituales de invocación suelen utilizar sustancias. Pero él estaba practicando magia. Sus sellos no solo decían, protégeme. Dijeron, el que trae aquí los espíritus, protégelo. Estaba convocando algo. Y no fue Dios. Mienten sobre la virginidad de María. Mienten sobre la naturaleza de Cristo. Mienten cuando dicen que ciertas profecías han sido mal interpretadas. Porque, al final, eligen lo verdadero y lo conveniente. Y cuando preguntas, la respuesta es siempre la misma, Heidi, quizás ese día el profeta no estaba inspirado. Como si la palabra de Dios fuera un buffet, donde tomas lo que quieres y dejas el resto. Esto no es religión. Es un sistema. Un sistema que comienza con un hombre, una revelación y un precio. ¿Y el precio? Almas. Siempre almas. El profeta es solo un hombre. Pero, cuando es apropiado, se convierte en la voz directa de Dios. Un canal indiscutible, una línea directa al cielo. Entonces, ¿qué es? ¿Un hombre falible o un oráculo divino? La respuesta cambia según sea necesario. Y eso, amigos míos, no es fe, es pura manipulación. Cuentan la historia de Lucifer y Jesús como si fuera un cuento infantil, pero con consecuencias reales. Lucifer quería obligar a todos a obedecer, sin libre albedrío. Jesús quería que eligiéramos. Luego vino la guerra en el cielo y una tercera parte de los ángeles cayeron al lado de Lucifer. ¿Pero qué pasa con los demás? Los que no eligieron bando, los indecisos, los sentados en el muro. Estos estaban malditos. ¿Y adivinen quién dicen que lleva esta maldición hasta el día de hoy? Los negros. Sí, escuchaste bien. Hasta 1978 no podían tener el sacerdocio, no podían alcanzar el grado más alto del cielo. Fueron condenados a servir a los blancos y deliciosos, como si el color de su piel fuera un castigo eterno. ¿Y los indígenas? Oh, aquellos tenían la marca de Caín, pero podían ser blanqueados, si los mormones adoptaran a sus hijos y los mezclaran con los suyos. Como si Dios no hubiera creado a cada uno a su imagen. Y no se detiene ahí. ¿Alguna vez has oído hablar de la regla de una gota? Si su esposa era encontrada con un hombre negro, la orden era clara, mátenlos a ambos. No fue una sugerencia. Fue un mandamiento. Y esta doctrina no nació de la nada. Se alineó perfectamente con ideologías oscuras como la de Hitler. De hecho, ¿sabías que la Iglesia mormona tuvo acceso a registros genealógicos del Holocausto, transmitidos por la CIA y procesados por IBM? Y que Bill Gates, cuya madre estuvo involucrada en esto, ¿sigue siendo uno de los mayores accionistas de la Iglesia? ¿Coincidencia? No. Es estrategia. Poseen más tierras en Estados Unidos que cualquier otra entidad, solo superada por la propia Iglesia. Entonces díganme, ¿parece esto obra de Dios o de hombres ambiciosos? Y cuando te atreves a preguntar, la respuesta es siempre la misma, Heidi, tienes que seguir adelante. Como si pudiera darle la espalda mientras veo a la gente ahogarse. Si saltara de un barco y viera a otros ahogándose, moriría intentando salvarlos. Y eso es lo que estoy haciendo. Porque cada vez que alguien escapa de este sistema, tiene un alma menos en sus manos. Pero no es fácil. Vienen detrás de ti. Se burlan, distorsionan tus palabras, intentan silenciarte. Ya me lo esperaba. Cuando Dios me dijo que hiciera este podcast, me reí. ¿Estás loco? Apenas sé usar una computadora.
Tengo casi 50 años y solo conozco a 4 personas fuera de mi familia. Lloré en los primeros episodios, grabando con los ojos llenos de lágrimas. Pero continué. Porque perder a tu familia, ver a tus nietos crecer lejos de ti, ser excluido por la persona que amaste toda tu vida, duele. Pero duele más saber que hay personas atrapadas en este ciclo de culpa, de nunca ser suficiente, de vivir bajo el peso de obras que nunca satisfacen. En el mormonismo todo es actuación. El diezmo no se trata de generosidad, se trata de demostrar en la reunión de fin de año que pagaste tu 10% bruto. Si no pagas, no entras al templo y todos lo sabrán. Porque el templo es donde está la gente buena. Y si no estás allí, es señal de que algo anda mal. Es todo una fachada. En Utah, donde trabajo como enfermera psiquiátrica, veo el daño todos los días. Gente agotada, intentando ser perfecta, intentando agradar a un Dios que solo acepta una obediencia ciega. Y cuando fracasan, porque todos fracasan, la culpa es abrumadora. Pero no me detendré. Porque si puedo ayudar a una persona a salir de este laberinto de mentiras, si puedo ahorrarle 7 años de sufrimiento como los que yo viví, ya ha valido la pena. No quiero que nadie más crezca creyendo que nunca es lo suficientemente bueno. Que necesitas agotarte para merecer el amor. Que Dios es un contador, que anota cada fracaso en su libro. ¿Qué pasa con Cody? Sí, vio a José Smith en el infierno. Cuando escuché su testimonio, se lo envié a todos mis conocidos. No porque sea una historia feliz, sino porque la gente necesita escucharla. Porque si eres mormón, podrías pensar que eres cristiano. Pero no lo es. Y no sé cómo Dios juzgará eso. Lo que sí sé es que no puedo permanecer en silencio mientras veo vidas destruidas en nombre de una mentira. Entonces, si estás escuchando esto y algo dentro de ti grita que algo no está bien, escucha. No es rebelión. Es el espíritu que te llama a regresar a la verdad. Y la verdad es simple, ya eres suficiente. No necesitas demostrarle nada a nadie. Ni siquiera para la iglesia. Ni siquiera para los líderes. Ni siquiera para Dios. Porque Él ya te ama. Y ese amor no tiene precio. No es un buffet donde eliges lo que quieres creer. Es un banquete y la invitación ya está en tus manos. Dando vidas en nombre de una mentira que ni ellos mismos entienden. Y lo veo todos los días. Veo personas vaciarse hasta desaparecer, como si les hubieran robado hasta el aire. No está bien. No es humano. O se ahogan en adicciones, en escapes que prometen alivio, pero que solo traen más dolor. Mi hermano era uno de ellos. Y si mi voz, incluso rota, incluso imperfecta, puede impedir que alguien más llegue a ese punto, entonces valió la pena cada mirada sucia, cada puerta cerrada, cada juicio. Jesús soportó la cruz. No soy Jesús, un poco de humillación no me matará. Ni el silencio, ni la soledad, ni el peso de que lo llamen problema. ¿Pero esta religión? Este puede matar. Y puede condenar. Como sentenciaste a Cody. Como casi me condenaste. Si puedo ser un instrumento, aunque sea un instrumento torpe, que así sea. Dios incluso usa un burro, eso es lo que siempre dice Sean M.C. Rainey. Espero no serlo, pero tampoco soy un profeta infalible. Solo soy alguien que estudia. ¿Qué pregunta? ¿A quién le rompieron el corazón y lo reconstruyeron por algo más grande? Y todo esto, este podcast, estas palabras, esta lucha, no es mío. Me lo pusieron. Y no pararé porque creo que salva vidas. Incluso si algunos mormones se enojan. Si estás enojado, tal vez sea porque algo dentro de ti ya sabe que hay preguntas que no quieres responder. Y oro por cada uno de ustedes. No con odio, sino con profundo dolor, porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que defiende. Lo que les digo aquí no es ningún secreto para los líderes de arriba, ellos lo saben. ¿Pero el resto? Son como yo, repitiendo tradiciones sin entender, vistiendo ropas sagradas solo porque las usaba su abuela, porque las usaba su madre, porque así se hace. En una secta, las preguntas son peligrosas. Quien cuestiona se convierte en el problema. Y yo digo, basta. No más tener miedo de pensar. Basta de aceptar doctrinas que no coinciden con la Biblia y llamar a eso fe.
Si eres cristiano y algo no tiene sentido, tal vez el problema no seas tú. Heidi, gracias por ser esa voz. Por llevar este llamado con valentía, incluso cuando duele. No es fácil, pero es necesario. Y sigo orando por ustedes, porque este es un llamado poderoso, llevar luz donde hay oscuridad, verdad donde hay engaño. Ahora, Heidi, deja que tu corazón hable. Ora por esta misión que Dios ha puesto en ti. Sí, definitivamente. Padre, primero te doy gracias. Porque cambiaste mi vida. Salvaste a mi familia. Y sé que salvaste a muchos otros, porque todos somos tus hijos, sin importar el color, el origen, el pasado. No somos menos. Fuimos hechos exactamente como tú querías y somos hermosos. Somos dignos de ser salvos. Perdóname, Padre, pero te pido, danos fuerza. Fuerza para hablar, para levantarse, para actuar, incluso cuando todo parece una locura. Porque esta iglesia no es la única que desvía a la gente. Y no se trata solo de salvarnos a nosotros mismos. Se trata de amar a los demás lo suficiente como para sacarlos del agua antes de que se ahoguen. Danos oídos para escucharte, Señor, y solo a ti. Ni a los hombres, ni a las tradiciones, ni a los libros extra. Tu palabra es perfecta. No se necesitan adiciones. Solo necesita corazones dispuestos a creer. Y oro para que extiendas tu mano sobre nosotros, sobre mí, sobre Heidi y sobre todos los que están escuchando. Que caminemos en tu gloria, en el poder del nombre de Jesús. Y también te pido, Padre, cubre con tu sangre a la familia de Heidi. Él interviene de manera poderosa, bendiciéndola 100 veces más, aquí y en la eternidad. Gracias por mi hermana, Padre. Estas son decisiones de vida o muerte. Del cielo o del infierno. Y oro para que la gente busque la verdad, escuche la verdad y sea libre por ella. Volverás pronto y te agradecemos por lo que estás haciendo. Oro por la salvación de cada persona que escucha ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.